nuestro webinar de análisis y aplicación de transformadores zigzag en planta fotovoltaica, recomendaciones y tips técnicos. Y vamos a estar tocando una serie de tópicos, de temas que son básicamente los siguientes. Estaremos hablando en un primer punto, como se indicó anteriormente, fundamentos y generalidades, especialmente detalles particularizados de este elemento de suma importancia y de aplicación actualmente, no solamente en planta fotovoltaica, que es el enfoque de este taller, sino en instalaciones eléctricas, especialmente de naturaleza flotante, y donde se desea tener un régimen de conexión a tierra artificial que nos permita poder controlar tensiones temporarias o sobretensiones temporarias en condición de falla, poder garantizar una recirculación de corrientes homopolares en condiciones desbalanceadas, etcétera. Después estaremos revisando con bastante detalle el marco normativo que regulariza, focaliza, enfoca y especifica los requerimientos de los transformadores zigzag. Ya para un punto 3 abarcaremos o abordaremos los esquemas de conexión a tierra en plantas fotovoltaicas y especialmente ver esa necesidad de aplicación de los transformadores zigzag. Para un punto 4 estaremos haciendo análisis en distintas herramientas de simulación para poder determinar, lo primero, cómo especifico un transformador zigzag, cómo dimensiono su tamaño, qué condiciones tengo que tener en cuenta ante la modelación, cómo interpretar datos técnicos de fabricante, ver ese tema del dimensionamiento particularizado. Entonces, bueno, estaremos tocando cada uno de estos puntos. Siéntanse en la libertad en cualquier momento de querer hacer alguna consulta, pregunta, cualquier punto que desean focalizar. Siéntanse en la libertad de hacerlo sin ningún inconveniente. Bueno, iniciemos primero. Lo primero que hay que tener en cuenta es básicamente que es un sistema de puesta a tierra. Y ciertamente el sistema de puesta a tierra es uno de los sistemas más importantes que nos van a garantizar no solamente seguridad de las instalaciones, sino que también van a ser un garante del sistema de protección. Poder permitir de que los sistemas de protección actúen de forma adecuada. El sistema de puesta a tierra se enmarca básicamente en todo lo concerniente a los elementos metálicos que puedan ser equipotencializados, garantizando que no existan condiciones de riesgo de elevaciones de potencial crítico. ¿Qué elementos nos permiten, digamos, igualar esa condición de equipotencialidad? Los conductores de protección, donde bajo enfoque internacional se definen como el Protection Equipment o bajo enfoque americano el EGC, que es el Equipment Grounding Conductor. Es importante tener en cuenta que existen distintos esquemas de conexión a tierra, siendo tres grandes tipos los que focalizan a nivel internacional estas particularidades. Los esquemas sólidamente puestos a tierra, los esquemas puestos a tierra por medio de una impedancia y los esquemas flotantes. Es importante tener en cuenta que cada uno de ellos tiene una aplicación y lo estaremos viendo más adelante para poder entender y poder, digamos, discriminar esas condiciones operativas del sistema de puesta a tierra. ¿Qué es un zigzag transformer o qué es un transformador zigzag? O como se le denomina también en la literatura inglesa, Neutral Grounding Transformer, los NGT. Un zigzag transformer es un reactor. ¿Por qué se habla de transformador zigzag? Porque básicamente se habla de que es un elemento que está emplazado, fabricado a través de bobinas por columnas de un yugo que permite la circulación de un núcleo magnético. Una de las cosas interesantes es que realmente existe el principio de inducción en un transformador zigzag cuando éste se utiliza para también una porción de sus devanados poder garantizar circulación de corriente para cargas como transformador de servicios auxiliares. Cuando él únicamente se utiliza como elemento de conexión de neutro artificial, es un reactor que tiene unas características interesantes. La primera es que tiene un devanado partido o un devanado bifurcado en bobinas independientes por cada una de las fases que se emplazan en ese transformador zigzag, las cuales están interconectadas galvánicamente con un pseudoacople magnético.
¿Por qué hablamos de un pseudoacople magnético? Porque ciertamente no va a haber una inducción al 100%, lo cual es una recirculación de flujo magnético homopolar que garantiza ese acople homopolar para poder recepcionar corrientes de falla en sistemas que naturalmente son flotantes, señores, en sistemas donde naturalmente no circula corriente por el suelo, sino lo que hay es corriente de carga capacitiva y elevaciones de tensiones. Una de las particularidades a tener en cuenta es que este transformador zigzag se emula o se comporta tradicionalmente como los transformadores delta estrella, los cuales tienen particularidades que podemos evaluar en su comportamiento eléctrico, pero que no necesariamente describen el control de las corrientes de secuencia homopolar. Entonces es importante tener en cuenta. Este tipo de elementos fueron introducidos a nivel internacional en Estados Unidos. Los americanos básicamente fueron los gestores de este tipo de soluciones, especialmente para la industria petrolera, porque eran industrias que en el pasado funcionaban en sistemas flotantes porque garantizaban la continuidad del servicio para las primeras fallas a tierra, que son las de mayor ocurrencia o la de mayor probabilidad de ocurrencia en las redes eléctricas y permitían que no hubiesen esas salidas introspectivas. Se empezaron a dar cuenta que operar sistemas flotantes, aunque te garantiza continuidad de servicio para la producción, para la extracción de petróleo, te imposibilitaba la seguridad eléctrica y empezaba a experimentar las distribuciones de tensiones transferidas inadecuadas para el personal que coexistía en las instalaciones, además de que degradaba prematuramente el aislamiento porque socavaba básicamente a nivel de gradientes de potencial excesivos en las fases sanas, las fases no falladas. Por ende, nace la necesidad de poder tener un sistema que se puede comportar como un pseudo flotante, pero que a la vez me permite poder recepcionar fallas a tierra para poder discriminarlas en esquemas de protección. Hablemos básicamente y constructivamente cómo es ese transformador zigzag. Vamos a analizar. Fíjense, los transformadores zigzag en el 90% de las aplicaciones que únicamente se utilizan para discriminar conexiones artificiales a tierra y poder recepcionar un camino de neutro artificial, se utilizan en núcleos básicamente tipo core, núcleos los cuales son de tres columnas, donde hay yugos en conjunto que permiten recepcionar los flujos magnéticos. Como estábamos comentando, tenemos columnas polares que están discriminadas por dos bobinas y esas dos bobinas permiten poder separar de, digamos, el esquema de conexión entre las bobinas principales que van a ser sistema polifásico, las fases A, B y C, y las bobinas secundarias que van hacia el sistema, digamos, de conexión al neutro artificial. Fíjense que una de las cosas interesantes es que las bobinas principales tienen una sección transversal y un número de vueltas ligeramente menor a las bobinas secundarias, ya que las bobinas principales hacen una conexión pseudo delta. Fíjense que la bobina principal A se conecta en una pseudo delta con la bobina secundaria B, con la bobina a su vez principal B, con la secundaria C, y se cierra con la bobina principal C con la secundaria A. ¿Qué permite esto, señores? Esto permite directamente dejar un comportamiento flotante principal en la red en los secundarios de las primarias y en los primarios de las secundarias un camino artificial que garantice la recepción de corrientes homopolares, especialmente corrientes controladas por la impedancia homopolar de un tercio de las fases que se tienen en el sistema. En grandes rasgos, nosotros pudiésemos decir que esa impedancia homopolar por fase no es más que la tensión compuesta línea a línea entre raíz de 3, es decir, tensión individualizada del sistema entre la corriente limitada a un tercio de la impedancia vista de cada una de estas fases. También nosotros pudiésemos decir que esta impedancia homopolar es no más que la composición individualizada de la componente resistiva y reactiva a un tercio de las fases vistas. ¿Por qué a un tercio, señores? Porque recordemos que en un sistema homopolar las corrientes de secuencia cero de cada una de las fases están, valga la redundancia, en fase. Son fasores que tienen la misma magnitud y dirección en fase de cada una de ellas.
Fíjense que cuando nosotros tengamos una falla en una de las fases, por poner un ejemplo, en la fase C, vamos a tener una composición de corriente capacitiva del doble de las contribuciones homopolares de las fases no falladas, es decir, de la fase A y de la fase B, lo cual nos va a permitir que haya una resultante de corriente de falla tierra 3 y sub 0 que va a estar limitada por el neutro artificial de nuestro transformador zigzag. ¿Qué va a traer eso como consecuencia, señores? Que cada una de las columnas polares va a tener una circulación de corriente homopolar que no es más que la resultante vista propia de la pseudodelta estrella, es decir, la pseudodelta que se conecta con los secundarios del primario y la pseudoestrella que se conecta con los primarios del secundario. Cuando me refiero secundarios del primario es segundo terminal de la bobina primaria y cuando me refiero primario del secundario es terminal primario de la bobina secundaria. Fíjense que cuando circula esa corriente homopolar se va a desarrollar un flujo magnético con la letra Φ griega, un flujo magnético homopolar en cada una de las columnas polares, que ese flujo magnético no es más que la composición aritmética en este caso de los flujos magnéticos totales que van a circular por este núcleo. ¿Por qué hablamos nosotros que es una pseudoinducción o pseudoacoplamiento magnético? Porque la inducción magnética que hay entre cada uno de ellos se compone en el yugo, mas no induce fuerza electromotriz, no induce tensión, que esa es la diferencia entre un transformador delta estrella a un transformador zigzag o un reactor de neutro artificial. Cualquier duda, no tengan inconveniente en comentarla en el momento. ¿Qué pasa, señores, si nosotros a nuestro modelo eléctrico y magnético le agregamos un NGR? Y ustedes me preguntarán, ¿qué es un NGR? Es un Neutral Grounding Resistor o es un resistor limitador. Es decir, nosotros pudiésemos agregar un elemento más que limite la corriente de neutro artificial, no solamente por la impedancia vista del propio reactor zigzag, sino por un resistor que aún la garantice. ¿Cómo afecta ese resistor? Es un elemento que debe multiplicarse por el triple de la resistencia controlada y que a su vez se calcula como la raíz cuadrada de la impedancia homopolar vista por fase menos la reactancia homopolar vista en el sistema. Entonces los resistores a su vez nos van a ayudar a aún controlar esa corriente que vamos a tener en el neutro artificial. Fíjense que es muy común que estos reactores se dimensionen o se diseñen básicamente para corrientes controladas de 100 amperios, 500 amperios, 1000 amperios, a su vez para no tener que hacer un reactor tan grande, porque a medida de que yo quiera controlar más la corriente de falla tierra, voy a tener que tener un elemento cada vez más grande, porque es más bobina partida entre dos arreglos por columnas polares que necesito que limite esa corriente que se transfiere en calor y que la debe aguantar como corriente térmica asignada a 10 segundos máximo. Para no tener que tener elementos tan grandes, se arreglan o se agregan resistores adicionales limitadores. ¿Qué sucede, señores, si yo quisiera comparar el transformador zigzag versus a un transformador delta estrella? Fíjense que en un clásico transformador delta estrella, cuando nosotros tenemos una falla, específicamente una falla en el secundario, nosotros vamos a tener una circulación de corriente 3 y sub 0, que no es corriente controlada ni limitada, no es más que la corriente resultante a la impedancia vista propia de la máquina, eso significa impedancia de cortocircuito, y esa corriente directamente depende de una Z equivalente, que es la tensión de cortocircuito vista por raíz de 3 veces la corriente, en este caso que vamos a tener nosotros de falla en el sistema. Es importante tener en cuenta que como tenemos una 3 y sub 0 de corriente de cortocircuito, vamos a tener una tensión homopolar en el sistema muy cercana a cero. Y en las fases sanas, esa falla a tierra en el lado de alta o en el lado primario del transformador lo estaríamos viendo como una falla bifásica, es decir, una corriente contribuyente vistas en las fases sanas, especialmente un 58% de magnitud afectada por la relación de transformación. ¿Cómo lo estaría viendo el transformador zigzag? Como una simple corriente controlada, pero importante, una corriente que está
determinada no por impedancia de cortocircuito, sino por impedancia homopolar por fase, que es un tercio de todo el reactor. En el transformador delta estrella depende de su impedancia de cortocircuito interna homopolar, ciertamente. Bueno, visto ya nosotros un detalle comparativo del transformador SAE y sus características, hablemos de los objetivos. ¿Para qué se instala? ¿Por qué es necesario tenerlo en un sistema eléctrico? Bueno, señores, lo primero es que nos garantiza un camino eficiente de circulaciones de corrientes homopolares. Ese es, digamos, el primer punto de honor que debemos tener y que básicamente por eso es que llamamos que es un neutro artificial. ¿Por qué artificial? Porque en un sistema donde naturalmente estamos en delta, donde una falla a tierra naturalmente lo que nos eleva es una sobretensión temporaria en la fase sana de raíz de 3 veces o cercana a raíz de 3 veces, ahora podemos controlar ese voltaje homopolar y tener básicamente una corriente controlada que la pueda detectar un dispositivo de protección de sobrecorriente de falla a tierra y garantizar, lo más importante, actuaciones selectivas. Porque uno de los problemas que tienen las protecciones de falla a tierra a través de control de tensión homopolar, como la 59N, es que te discriminan la condición de falla en un tiempo mayor y no te determina la selectividad, no te dice dónde está la falla, te dice que hay una falla, mas no dónde ocurre, y te hace una desconexión introspectiva. Segundo objetivo, permite la aplicación de esquemas de protección residuales, especialmente esquemas contra fallas a tierra, lo que les comentaba anteriormente, gracias a que puede discriminar específicamente la corriente de falla en sistemas que naturalmente o que intrínsecamente eran flotantes. Punto número 3, la limitación de corrientes de falla a tierra por medio del control de la corriente circulante a través de las impedancias homopolares por fase. Punto número 4, limitar el desplazamiento artificial del neutro. Es decir, señores, me va a controlar las sobretensiones temporarias de falla a tierra. Esto se determina a través del COT, que es el coeficiente de sobretensión de falla a tierra. Esto se define básicamente como el coefficient over voltage grounding. Punto número 5. Filtra armónicas triples o de secuencia homopolar, ya que gracias a su conexión pseudo delta que tenemos en los terminales secundarios de las bobinas primarias, él va a poder dejar circulando ahí corrientes armónicas triples, es decir, las terceavas armónicas, las novenas, las 21avas, entre otras. Y punto número 6, no menos importante, el último, incrementa seguridad. ¿Por qué? Porque reduce potenciales transferidos a tierra, reduce el factor de sobretensiones de fallas a tierra, garantiza confiabilidad porque discrimino de forma selectiva las fallas a tierra en sistemas donde antes no era posible porque eran flotantes. Y esto es a que de forma rápida, de forma segura y eficiente estoy controlando las fallas a tierra. Señores, tener corriente de cortocircuito es sano y natural para los sistemas eléctricos, porque eso me permite tener robustez y seguridad. No discriminar corrientes en sistemas eléctricos es sinónimo a no poder detectar realmente lo que está pasando y poder confundirlo con condiciones de cargabilidad. Ese es el comportamiento de las fallas de alta impedancia. Eso es lo mismo que volar un avión con cielo nublado, sin instrumento y viendo por la ventanilla. Podemos caer en interpretaciones erróneas e incurrir básicamente en condiciones de inseguridad y de riesgo de sistemas eléctricos. Bueno, terminando ya nuestro punto 1 de generalidades y fundamentos, pasemos al marco normativo. ¿Cuál es el marco normativo que regulariza a los transformadores zigzag? Bueno, tenemos básicamente el primer instituto que es el antiguo IEE, que era el Instituto de Ingenieros Electricistas, hoy en día conocido como Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, el IEEE, el de Institute of Electrical and Electronic Engineering. Fíjense que este instituto tiene reglamentado una serie de normativas. Tenemos la IEEE 80 como la guía de seguridad y diseño clásico de puesta a tierra en subestaciones, también de aplicación para otro tipo de instalaciones con prácticas recomendadas y comportamientos de análisis como es los análisis de circulaciones de corriente por el suelo, tensiones o de falla transferida,
análisis de resistividad del suelo, análisis del split factor o divisiones de corriente, interpretación del factor de decremento, entre otras cosas. Posterior a esto, tenemos lo que es la IEEE 2778. Es el código, la guía de diseño de sistema de puesta a tierra para plantas solares. Es importante tener en cuenta que en las plantas solares, por tener grandes extensiones, el comportamiento netamente resistivo de la puesta a tierra ya no es el punto de honor, tenemos un comportamiento de segundo orden, ya la equipotencialidad empieza a desviarse, a perderse un poco y empezamos a tener un comportamiento un poco más dinámico. En estas características hay recomendaciones tales como saber si ponemos a tierra o no el vallado, entre otras cosas, y cómo los potenciales transferidos los debemos controlar, cuándo son críticos y cuándo no. Posterior a esto tenemos la IEEE 3003.1, una práctica recomendada de instalaciones de puesta a tierra en sistemas industriales, donde te recomiendan, especialmente cuando tienes instalaciones de autoconsumo, generación propia, poder tener islas de puesta a tierra controladas a través de transformers o reactores de neutro artificial, los Neutral Granting Transformers. Tenemos la IEEE 3003.2, donde están los requerimientos particularizados para el equipamiento del sistema de puesta a tierra y para el sistema de equipotencialización, que es el banding. Estos sistemas especialmente tenemos lo que son las cajas de conexión a tierra, las cajas de medición, las cajas de transposición en esquemas de cross-bonding, entre otros. Particularizado a los SAT Transformers está la IEEE C57.32. Es un estándar donde se dan requerimientos, terminología, pruebas, ensayos, especificaciones. Es un código, una guía completa de todas las características de los equipos de comportamiento de neutro artificial. Después tenemos la C62.92.1. Es una guía de aplicación, estimación y dimensionamiento de los reactores de neutro artificial en redes eléctricas, especialmente cómo poderlos determinar. Después hablaremos un poco, haremos unos ejemplos, les mostraré una hoja de Excel parametrizada, la cual permite hacer una estimación bien cercana y poder entender un poco qué es lo que hacen los fabricantes y qué nos muestran en datasheet de estos equipos. Bajo enfoque internacional, bajo enfoque europeo, tenemos la IEC, el International Electrotechnical Commission, donde está primero la IS 63364.1, es el código de diseño de instalaciones eléctricas y especialmente características de los esquemas de conexión a tierra en baja tensión, como es entender que es un sistema TT, un sistema TNS, TNC y T, etcétera. Después tenemos la 60364 parte 554, donde están particularidades más detalladas a las condiciones de comportamiento de los dispositivos de protección frente a los arreglos o a los earthing arrangements en los sistemas eléctricos de la baja tensión. Hay una guía muy importante para poder determinar cuál es el grado de seguridad y el control de tensiones y de corrientes en seres vivos y especialmente en instalaciones donde coexistan seres vivos, que es una especificación técnica de la IS, la ISTS, la Technical Specification, la 60479, donde se define el límite de sensibilidad, donde se estipula que ya basta solo con 25 miliamperes para incurrir al riesgo de fibrilación ventricular, entre otras condiciones. Después tenemos la IS 60909, parte 3, es la guía de análisis de cortocircuito y especialmente la parte 3, el comportamiento detallado de las circulaciones de corriente de falla tierra por el suelo y cómo poder determinar ese famoso factor de división de corriente que los americanos llaman split factor y que los europeos denominan reduction factor. A modo resumen, si usted lo que precisa es hacer diseño de sistemas de puesta a tierra, lo suyo es que investigue, detalle, analice y conozca IEEE 80. Si usted lo que precisa es diseño de sistemas de puesta a tierra en plantas fotovoltaicas, en PFB, debe tener en cuenta las recomendaciones de la IEEE 2778. Si usted lo que precisa es un análisis de aplicación con reactores de neutro artificial, los Neutral Gradient Transformers, debe tener en cuenta la IEEE C57.32. Si requiere hacer dimensionamiento y selección, por favor considere la metodología de la IEEE C62.92.1. Y si usted necesita análisis de distribuciones de corriente de falla tierra, no olvide las recomendaciones del split factor en la IEEE 80, el control de las tensiones admisibles en seres vivos de
la especificación técnica de la IS 60479 y la metodología de determinar el reduction factor bajo enfoque europeo IS 6909. Una metodología un poco diferente a la de la IEEE 80, pero con el mismo enfoque de aplicación. Esto sería esta Tierra con neutros artificiales o aplicación de los Neutral Rating Transformers. Bueno, señores, ya hemos finalizado nuestro punto número 2, que es básicamente esos requerimientos de marco normativo, y hablemos ahora un poco a detalle de los esquemas de conexión de tierra en planta fotovoltaica. Es importante entender cómo funcionan y cómo operan los esquemas de conexión a tierra en plantas fotovoltaicas para poder internalizar realmente por qué debemos utilizar y debemos implementar los reactores de neutro artificial. Fíjense, bajo enfoque IEEE 80, IEEE 3031 e IEEE 3032, nosotros tenemos distintos enfoques aplicados a los sistemas eléctricos en alta, media y baja tensión. Tenemos los sistemas flotantes, sistemas en delta o en estrella, aislados de tierra, donde no va a existir en condición de falla tierra una circulación directamente de corriente homopolar o 3i sub 0. Lo que va a existir es un voltaje homopolar, un 3v sub 0 en el sistema y una elevación de sobretensión temporaria en las fases sanas, las fases no falladas a tierra, exactamente determinadas por ese COT, ese coeficiente de falla a tierra. Después podemos tener los sistemas sólidamente a tierra, es decir, son sistemas en esquemas de conexión estrella, puestos a tierra intencionalmente para poder controlar las sobretensiones de falla a tierra, poder garantizar una recepción de corrientes homopolares y poder evitar condiciones de desbalance. Después tenemos sistemas puestos a tierra a través de una resistencia. Es un sistema similar al sólido, pero controlamos esas corrientes de falla a tierra por medio de un elemento resistivo. Tenemos los sistemas de puesta a tierra controlados a través de una inductancia, o aquí entraría la categoría del reactor de neutro artificial. Fíjense que el control de los sistemas puestos a tierra a través de una impedancia, ya sea resistiva, inductiva o resonante, variable, va a depender de cómo queremos controlar la sobretensión de falla a tierra. Cuando el sistema está sólidamente puesto a tierra, que no tengo una impedancia que controle la corriente, tengo prácticamente cero sobretensión de falla a tierra. A medida que yo agrego una impedancia, empiezo a ganar una sobretensión de falla a tierra, que es la tensión que se cae en el elemento impedante de derivado a la corriente controlada. Esa tensión no debería superar el gradiente de potencial del dieléctrico de mi sistema, el cual extrapolo como sistema, generador o transformador. Elementos los cuales me discriminan la conexión de puesta a tierra o el arreglo de conexión de neutro de mis sistemas eléctricos. Básicamente, ¿en qué nos resumen los americanos? Que nos dicen que dependiendo si el sistema es flotante, sólido o impedante, ya sea resistivo o inductivo, con una impedancia que básicamente pueda ser baja o alta, podemos tener nosotros acá distintas características. Fíjense, si nosotros lo quisiéramos analizar desde el punto de vista de daño del equipamiento eléctrico, un sistema flotante, las sobretensiones son severas, críticas. En un sistema sólido son inexistentes y en un sistema impedante están controladas, dependiendo del tipo de conexión a tierra, si es una resistencia, inductancia o un sistema resonante, una bobina Petersen. Fíjense que ese sistema controlado es importante que tengan en cuenta que dependiendo cómo él controle la corriente, va a ir variando esa tensión. En el resistivo tenemos una tensión que va a tener el control básicamente más regularizado del punto de vista de corriente y menos controlado del punto de vista de voltaje. En el sistema inductivo vamos a tener el control, digamos, pseudo de la corriente, pero más adecuado a nivel del voltaje. Recuérdense que los inductores en corriente alterna se oponen a cambios abruptos de corriente. Y en el resonante vamos a tener las mejores condiciones ideales. ¿Por qué? Porque el resonante, cuando no hay falla, se comporta como un sistema flotante, pero cuando hay falla, resuena, reduce su impedancia a un valor tan ínfimo que permite controlar lo menos posible la corriente y garantizar el menor voltaje de falla tierra
previsto en la fase sana. Es lo ideal y lo más adecuado. Esto es una solución aplicada básicamente en países nórdicos, países como lo son Noruega, Suecia, Finlandia, Bélgica, Holanda, entre otros. ¿Qué pasa, señores, si yo quisiera ver cómo se comporta mi sistema ante condiciones de cortocircuito? El flotante, la corriente de cortocircuito es prácticamente desconocida, inexistente. Lo que tengo es corriente capacitiva. En el sólido es severa, tengo muchísima corriente porque no tengo ningún elemento impedante que me controle esa corriente bipolar circundante. En el impedante baja, la corriente es controlada en gran medida, es mínima en magnitud, y en el alta no es inexistente pero está en unas condiciones mucho mayores, donde empieza a jugar mucho que quiero yo. Tener más corriente y limitar térmicamente mis equipos, tener menos corriente, pero exponer a mayor condición el dieléctrico y el aislamiento del sistema. Acuérdense, limitar térmicamente los equipos afecto al cobre, afectar al nivel del dieléctrico, afecto al aislamiento. Realmente que degrada a un equipo o a un sistema eléctrico es el aislamiento, porque es donde se presenta el daño prematuro del equipamiento eléctrico. La salud de un sistema eléctrico, señores, radica en el grado de salud o el grado de, digamos, degradación en el menor grado posible de su aislamiento. ¿Qué pasaría con el mantenimiento? Muy sencillo, los sistemas flotantes requieren el mayor mantenimiento posible. ¿Por qué? Porque se exponen a las mayores sobretensiones posibles en condición de falla. Entonces ahí es donde tenemos que poner el ojo porque ese es el eslabón débil de la cadena. En los sistemas sólidos y los de baja impedancia es razonable. Y es razonable en función a cómo yo controle la corriente, que al final estoy controlando el voltaje de falla tierra. Y en el de inductancia o resistencia alta, es decir, el sistema impedante alto, es bajo. ¿Qué pasa con la indisponibilidad del servicio eléctrico? A nivel de que yo quiera mayor continuidad, básicamente en el flotante la tengo, en el sólido a tierra es imposible, porque me disparan las protecciones de falla a tierra y de forma selectiva, y en el impedante de baja es muy similar al sólido, pero en el de alta es ideal. Ahí tengo mayor continuidad. Pero acuérdense, en la vida nada es gratis. Si yo quiero continuidad, pongo en riesgo la salud y la integridad del sistema. Entonces tengo que ponderar qué quiero, continuidad o quiero una integridad, una salud adecuada en el sistema eléctrico. ¿Y cómo se hacen las dos cosas? Se diseñan sistemas redundantes que no importa si me falla una parte del sistema con condiciones de falla tierra, tengo otras áreas que puedan poder aplicar un esquema N-1 y siga yo teniendo operatividad y continuidad del servicio. ¿Qué sucede, señores, en esquemas de protección contra fallas a tierra? Detectarlas. Básicamente, en esos esquemas de protección, el flotante y el sólido es complicado. En el flotante, porque tengo que sintonizar de forma adecuada protecciones de sobretensión de falla tierra del tipo 59N. En el sólido, básicamente, porque tengo que garantizar una adecuada selectividad. En el impedante bajo es buena, no tengo tantos problemas con la selectividad, más bien con la sensibilidad. Y en el de inductancia o resistencia, es decir, el impedante alto, es excelente, porque tengo lo mejor de los dos mundos. El riesgo de la pérdida de vida, seguridad para el personal, el flotante es muy pobre, porque tengo tensiones transferidas en todo elemento que está aislado de tierra. El sólido es buena, porque no tengo tensiones transferidas, lo que tengo es corriente circulante. En los impedantes son razonables y excelentes. Entonces, esta tabla ya nos permite y nos resume en gran medida el comportamiento de estos esquemas que vamos a poder tener en el sistema. Vamos a detallar, señores, ahorita con mucha precisión cómo es el sistema flotante realmente. Ese sistema, el cual puede ser una estrella o una delta, pero que no está conectado a tierra. Cuando yo tengo este tipo de sistema, donde yo tengo un neutro, digamos, ideal, imaginario, porque no está conectado a tierra, en un punto de cero potencial, 0 voltios, porque no tengo ninguna condición de desbalance y yo accidentalmente en esa condición
hago una falla tierra, yo este punto lo estoy llevando a una condición inadecuada. Fíjense que en la condición operativa normal, yo lo que tengo es corrientes capacitivas que cargan por corriente de desplazamiento al aislamiento en condiciones normales, condiciones de cargabilidades ideales por cada una de las ternas del sistema polifásico. En condiciones donde no tengo ninguna falla tierra, no tengo el riesgo de tener corrientes circulantes por tierra, porque no hay corrientes no canceladas, más bien todas se cancelan y la sumatoria vectorial, acuérdense que no es una sumatoria aritmética, sino la sumatoria vectorial que nos las enseñó la segunda ley de Kirchhoff, la ley de los nodos y las corrientes. Todas las corrientes que entran a un nodo en magnitud vectorial igualitarias, su sumatoria vectorial es igual a cero. ¿Qué pasa cuando una de ellas tienen diferencia en magnitud vectorial? Me da una corriente, digamos, no cancelada, es corriente circulante por el medio. ¿Qué sucede si en ese sistema flotante yo accidentalmente hago una falla en el punto C? Fíjense como yo la fase C la llevo básicamente a ese punto de neutro ideal. Paso de este punto de neutro ideal y lo estoy llevando a este punto igualitario, lo cual trae como consecuencia que yo cargue la fase sana raíz de 3 veces el doble de la corriente capacitiva que teníamos y que tenga una sobretensión en las fases sanas porque he desplazado el punto fallado. Como este punto se va a 0 voltios, ahora tengo raíz de 3 veces el voltaje en la fase A con la C compuesta, en la fase B con la C compuesta y en la fase resultante A con B. ¿Qué sucede cuando yo tengo un sistema puesto a tierra en estrella con una resistencia? No tengo problema, porque cualquier falla que yo haga en cualquiera de los terminales está controlado por la corriente resultante en el punto intencional puesto a tierra. ¿Qué sucede, señores, con esto? Las corrientes capacitivas son minoritarias y va a haber una corriente que circula por la resistencia que está determinada por el valor resistivo visto a la tensión que se cae en ella. Y esa tensión que se cae en ella es la caída de tensión resultante al efecto Joule, al efecto calorífico que genera dicha corriente. ¿Qué pasa cuando yo tengo esta condición con altas resistencias? La corriente se limita a un valor tan pequeño que la tensión se hace extremadamente grande, lo cual me permite a mí reducir los efectos térmicos, pero elevar los efectos en el dieléctrico. ¿Qué sucede cuando tengo un elemento, en este caso, inductivo? Cuando tengo un elemento, en este caso, que no es netamente resistivo. El comportamiento del control de la tensión es mucho más adecuado. La corriente depende de la impedancia propia del elemento y a través de un relé de protección en el secundario de ese reactor de neutro o reactor de tierra en el punto de conexión, garantizo yo directamente una detección adecuada y selectiva. Señores, después de ver un overview de cada uno de los esquemas de conexión de fallas a tierra, detallemos con énfasis básicamente cuáles son las topologías de análisis en plantas fotovoltaicas. Fíjense, las plantas fotovoltaicas, para que entender un poco este esquema, partimos de una subestación de evacuación que por lo general está en esquemas en estrellas puestos a tierra, puede estar en sistemas flotantes o puede estar en sistemas, en este caso, de neutros artificiales. A su vez, esa tierra está equipotencializada con el esquema de tierra de la línea de evacuación que puede ser aéreo subterránea, que a su vez esté equipotencializada con el vallado que puedo tener yo a tierra, que a su vez esté equipotencializado con las masas de los centros de transformación, con los, en este caso, tableros o switchgears, donde se conectan los inversores con la masa de los inversores y los trackers que voy a tener en cada uno de los strings de mi planta fotovoltaica. Es importante tener en cuenta que la equipotencialidad en sistemas de puesta a tierra flotante no es recomendada. Y no es recomendada porque me transfiere recirculaciones de corriente en fallas lejanas. Fíjense que cualquier falla, señores, que yo pueda tener en el lado de la subestación elevadora, básicamente se traduce como una falla
directamente por potencial transferido hasta los esquemas de conexión a tierra. Cualquier falla que yo pueda tener en las deltas de la planta fotovoltaica, porque trabajan como sistemas flotantes, es decir, la conexión de los inversores no tienen una conexión de neutro y a su vez la conexión en continua es positivo y negativo aislado de tierra, se queda localmente y no se transfiere. Se ve como elevación de tensión y se discrimina a través de los detectores de aislamiento. ¿Qué pasa si yo el transformador del centro de transformación ya no lo tengo en estrella, sino lo tengo en estrella flotante? Ya tengo un solo camino de recirculación de fallas hacia la fuente, limitando en gran medida las contribuciones de corrientes entre la red y la planta ante fallas que comportan los nexos en el lado de alimentación del centro de transformación o de la línea de evacuación. ¿Qué sucede si la subestación tengo un sistema de neutro artificial? El comportamiento es muy similar al sistema de estrella de la subestación, solamente que estoy controlando la corriente y al controlar la corriente reduzco, señores, los voltajes transferidos a tierra. Hago una condición maravillosa que es no exponerme a condiciones de potenciales críticos para el ser humano. Y esto me permite a mí limitar contribuciones de falla a tierra, especialmente cuando tenemos esquemas donde tenemos ese control de las corrientes artificiales y que la planta está en el primario del centro de transformación, aislado de tierra, ya no solamente es que no tengo la contribución, sino que permito controlar los potenciales transferidos en mi propia planta. Entonces, esta presencia de GPR va a depender exactamente de cuánto yo tenga el control de la resistencia de contacto en mi planta. Y es muy importante tener en cuenta que por lo menos las áreas donde puedan estar personal, que es las adyacencias de los centros de transformación, tenga yo una loseta de hormigón pobre que me incremente resistencia de contacto. Las áreas más cercanas a inversores que estén en los trackers puedan tener una pequeña loseta para poder garantizar resistencia de contacto al personal que esté operando el inversor en condición de que en ese momento existe una falla, etcétera, etcétera, etcétera. Los vallados que no estén puestos a tierra para no transferirles potenciales críticos en esas condiciones, entre otras. ¿Qué pasa cuando tengo una subestación en delta, en un sistema flotante? No es un sistema seguro, porque tengo, aunque no tengo corriente, tengo un incremento elevadísimo de la tensión homopolar, el 3B sub 0. Y cualquier persona que esté ahí se expone a potenciales muy elevados, especialmente cercanos al punto de falla. Recomendaciones. Los sistemas de puesta a tierra sólidos son seguros ante potenciales críticos a tierra respecto a los flotantes. Los sistemas de puesta a tierra sólidos es recomendable garantizar esquemas de conexión de pantallas en alimentadores subterráneos del tipo board-end, es decir, puesto a tierra en ambos extremos, del tipo cross-bonding, cables subterráneos, transposición de las pantallas, en cables de guarda de líneas aéreas, porque esto nos permite reducir GPR, porque reducimos en mayor medida la corriente que va por el suelo y garantizamos la mayor transferencia de corriente de falla a tierra por las pantallas o por los cables de guarda de las líneas aéreas. En los sistemas de puesta a tierra flotante es recomendable implementar el aislamiento y la resistencia de contacto. Las losetas estaban. Y para reducir sustancialmente ese GPR podemos hacer uso de los reactores de neutro artificial. Los sistemas de puesta a tierra artificiales a través de los Neutral Grounding Transformers o los ZigZag Transformers son adecuados para garantizar una eficiente corriente de retorno homopolar en aquellos sistemas que naturalmente son flotantes o están aislados. Lo que no es recomendable es colocar el cerco perimetral de las plantas, especialmente cuando tenemos una distancia entre los trackers mayor a 6 pies, porque esto nos impone voltajes transferidos y compromete la vida de seres vivos o personal que coexista fuera de la planta en condición de falla. Entiéndase que las plantas pueden tener muchísimas hectáreas. Para que tengan un orden de magnitud, por cada megavatio generado necesito 1,6 hectáreas de emplazamiento. Bueno, señores, ya después de haber analizado el punto 3, que es básicamente con detalle y con análisis, lo que sería en este caso las características y los esquemas de conexión de los Zigzag Neutral Transformers, vamos a pasar a analizar
en unos modelos de simulación el comportamiento y el análisis de mis transformadores zigzag. Dejo de compartir un momento la pantalla mientras que ubico el modelo de simulación. Mientras tanto, si alguien tiene alguna consulta y la quiere hacer, sin ningún problema, siéntanse en la libertad de hacerlo. Un segundo que ubico acá el modelo. Bueno, señores, ya tengo el modelito por acá. Segundito que ya les comparto la Ingeniero, pantalla. ingeniero Sí, sí, Millar, adelante. disculpe, ¿le parece si Sí. podemos ir a la sesión de break? Un break. Sí, está de Sí, acuerdo a sí. la programación. Si hay Sí, si quieren un break, un sí, sí, receso de adelante, cinco sin problema. minutos. ¿Parece Ok. si podemos ir ahora? ¿O Sí, me sí. comentan, por favor? Sí, 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 adelante. Ya. Voy a compartir un video, estimados ingenieros, y en 5 minutos estamos retomando la sesión.
Muy bien, estimados ingenieros, estamos retornando en estos momentos del pequeño receso que hemos tenido. Le doy el pase, ingeniero Yadir, para que pueda reiniciar la sesión. Muchas gracias. Vale, bueno, ya estamos por acá, ya iniciamos. Un segundo, por favor. Ya les voy a compartir la pantalla. Segundito. Ok, confírmeme si logran ver la pantalla. Sí, ingeniero, sí se puede ver. Ok, voy a colocar aquí un segundo el puntero para que se vea. Ok, ok. Bueno, fíjense, señores, aquí tenemos un sistema donde tenemos un caso de aplicación muy típico en plantas fotovoltaicas. Dos fuentes de alimentación a través de dos líneas de 220 kilovoltios, una subestación, digamos, de evacuación común. Hay un tramo de cable subterráneo con un esquema de conexión de pantallas de crossbonding y se conectan bueno, no, tres transformadores, que cada transformador, su grupo de conexión, naturalmente es en conexión estrella, el primario es a 220 kilovoltios, conexión en delta, secundario y terciario. Hay dos transformadores de 3 de vanado y un transformador de 2 de vanado. Fíjense que yo aquí estoy simulando, cada transformador importante tiene sus respectivos transformadores zigzag, tiene cada uno sus respectivos transformadores zigzag. Como les comentaba, tenemos la conexión pseudo-delta en los secundarios de las bobinas primarias y estrella en los primarios de las bobinas secundarias. Ahorita estoy terminando de calcular una falla. Fíjense que yo hago una falla natural a tierra en uno de los devanados en delta de uno de los transformadores. Y fíjense que lo interesante de esto es que un sistema en delta, una falla, básicamente, si nosotros vemos el voltaje homopolar, el voltaje V sub 0, es de 15 kilovoltios. Tengo 15 kilovoltios en un sistema que naturalmente en delta está a 30 kilovoltios. Para que tengan una idea, en un sistema de 30 kilovoltios, la tensión en línea tierra o línea neutro es de 17,32 kilovoltios. Ya solamente yo en voltaje homopolar tengo 15 kilovoltios. Si yo quiero ver el voltaje en las fases, fíjense, el voltaje en la fase fallada es prácticamente cero, 4,14 por 10 a la menos 6. El voltaje en la fase sana, la fase B y la fase C, que son las fases sanas, es de 23,7 kilovoltios y 28,37 kilovoltios. Señores, 28 kilovoltios en base a 17,32, estamos hablando de un 161,66% de sobretensión. O sea, en la fase sana tengo un 161% de sobretensión, cuando el máximo es raíz de 3 veces, 173%. Fíjense la sobretensión tan elevada y el voltaje homopolar que tengo. ¿Qué pasa si yo, este sistema, señores, le coloco mi reactor de neutro, mi transformador zigzag que tengo modelado en mis bobinas interconectadas y hago mi falla a tierra en ese punto? Una falla a tierra intencional, pero ahora con mi reactor de neutro interconectado. Le damos simular, esperamos un segundo que el software, el ATP Draw, eh, discrimine la condición de análisis, el cálculo, para que vean cómo las sobretensiones en la fase sana ahora se reducen y cómo ese coeficiente de sobretensión de falla tierra, es también menor. Ya lo vamos a ver. Segundo que termine el software de analizar.
Pero es que termine acá de calcular. Tardo un poco, pero ya termino. Ok. Fíjense, lo primero es que tengo un reactor que tiene una corriente controlada de casi 500 amperios, 428 amperios. Lo segundo es que el voltaje homopolar se redujo a 14 kilovoltios. Pero lo más interesante es vean cómo se reducen las tensiones en la fase sana. Se reducen mucho menos a lo que teníamos antes. A medida que yo incremente la limitación de corriente, señores, a medida que yo incremente la limitación de corriente, vamos a tener como consecuencia una corriente circulante de falla tierra menor y un control de la tensión en la fase sana. Si nosotros, por el contrario, colocamos un reactor más grande, para que tengamos una idea, colocamos un reactor más grande en bobinas y mantenemos esta misma condición de falla tierra, segundo que volvemos otra vez a simular, está en running, paramos un poco que termine de simular. Ok, ha terminado. Fíjense, tenemos un control aún mayor de la corriente y tenemos una ligera reducción de los voltajes. Entonces, el control de los reactores nos permite poder garantizar control de sistemas que naturalmente son flotantes, son netamente flotantes. Otra de las cosas que es interesante acá es ver cómo una falla en uno de los devanados flotantes a través de su reactor me reduce las contribuciones controladas de corriente en los sistemas que no están fallados, es decir, en el otro devanado, en el devanado secundario de este transformador donde no tengo la falla y en los otros transformadores. Se hacen islas que no me afectan a elevaciones de potencial críticas, en este caso a tierra. Fíjense que esta falla en este solo devanado me presenta a mí una elevación a tierra de 27 voltios en el electrodo en común para toda esta subestación. No me presenta elevaciones en corriente de los primarios de los transformadores, ni me afecta en recirculaciones de corriente en los cables de retornos de pantalla de la línea de evacuación o de las líneas aéreas que se tienen, digamos, en las tierras remotas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, con esto hemos verificado una simulación de lo que sería el comportamiento de estos reactores en sistemas flotantes. Veamos un segundo caso. Veamos un segundo caso en Power Factory Silent.
Veamos este comportamiento en un sistema donde también tengo algo muy similar. Tengo una subestación de evacuación donde básicamente acá, fíjense, tenemos distintas plantas que evacúan potencia y cada una tiene su respectivo transformador zigzag donde tengo transformadores en delta. Fíjense que si yo en un sistema, en este sistema, yo inicialmente desconecto la reactancia y realizo una falla a tierra en esta barra de 30 kilovoltios, directamente, acá hay una cosa interesante. Vemos que en el sistema flotante, corriente 3 y sub cero va a ser cero, no voy a tener corriente 3 y sub cero. Tengo una corriente de secuencia positiva aportada por los inversores, lo cual es natural. Tengo de igual forma cero corriente, lo que tengo es una corriente de secuencia positiva aportada por la red, pero cero corriente en barra, y lo que tengo es un voltaje homopolar de 28 kilovoltios, que es el voltaje homopolar del sistema. Si yo quisiera acá ver las tensiones del sistema, lo cual nosotros podemos hacer sin ningún problema, si nosotros quisiéramos acá eh, ver las tensiones básicamente del sistema, fíjense que nosotros pudiésemos vernos en por unidad. Vamos a vernos esta tensión que nos va a servir aún más para que veamos esto. Y vamos a vernos también la tensión natural de este sistema y nos las vamos a ver para las tres fases. Ok, fíjense que es una cosa interesantísima. En un sistema de 30 kilovoltios, donde sabemos que la tensión línea tierra es básicamente 17,32 kilovoltios. Disculpe, si me pueden confirmar si se escucha, no sé si se está escuchando mi explicación. Hola, hola, ¿se escucha mi explicación? Vale, vale, buenísimo. Fíjense que en un sistema natural de 30 kilovoltios línea a línea con tensión línea tierra de 17,32, en la fase fallada A tenemos una tensión de 0%, es decir, 0 voltios en el punto de falla. En la fase sana, fíjense cómo se eleva la tensión, 48,57 kilovoltios. Es decir, señores, estamos hablando de 48,57 entre 17,32 de 2,8 de factor Co, es decir, una elevación extremadamente grande. ¿Qué pasa, señores, cuando yo coloco mi transformador zigzag? Fíjense que lo primero, tengo una corriente 3 y sub cero que está controlada a 786 amperios o 0,786 kiloamperios, se reduce un poco el 3 y sub 0 y se reduce un poco, en vez de 48, ahora 47,5, la tensión en la fase sana. A medida que yo incremente la impedancia de secuencia cero de mi elemento, por poner un ejemplo, me lo imagino a 500. Fíjense que si yo lo hago más grande en impedancia, circula menos corriente, tengo una reducción de la tensión 3 sub cero y un control, pseudo control en lo que sería las tensiones en la fase sana. ¿Qué pasa si por el contrario yo lo hago más pequeño? Me lo invento, 50 ohmios en secuencia homopolar por fase. Tenemos una reducción sustancial de la tensión en la fase sana y el 3B sub cero, mayor incremento de corriente. En estos casos sería bueno pensar o agregar un arreglo entre resistencia limitante, que nos pudiésemos colocar unos 25 ohmios, por poner un ejemplo, y garantizar un control
lo cual juegue un poco entre más corriente o más tensión que quiera ir garantizando yo en el sistema. Esto ya nos permite tener una visión que el neutro artificial me controla en medida de lo posible la sobretensión en la fase sana y la tensión homopolar, que es tensión crítica, porque es la tensión que puede ver cualquier persona al tocando un dispositivo metálico en el momento que haya una falla en el sistema por tensión inducida. Esto es importante tenerlo en cuenta. Una cosa que es interesante, una falla, básicamente, si nosotros acá eh, hacemos una cosa que es bien interesante. Si directamente acá eh, me hago yo la falla en esta barra únicamente, quiero que se den cuenta que se cumple la condición del sistema que hemos evaluado anteriormente, que es fallas a tierra con sistemas en delta, con esquemas neutros artificiales, me hace islas. No me acopla recirculaciones de corrientes en mi sistema, me los individualiza. Y eso es importante, ¿por qué, señores? Porque no tengo voltajes transferidos. Eso es importante que lo recuerden y lo tengan en cuenta. Bueno, posterior de este segundo ejemplo, les voy a mostrar una datasheet de cómo se lee y cómo los fabricantes presentan los datos de un transformador zigzag, para que después hablemos un poco de lo que sería el siguiente punto en nuestro taller o nuestro webinar, que es el dimensionamiento de los neutral grandes transformers. Fíjense, los transformadores zigzag, como sabemos, están especificados bajo enfoque europeo por la IS 676 y por la norma americana, la C57. Fíjense que una cosa que es interesantísima y a tener en cuenta es que tiene características como cualquier transformador. Se tiene lo que es la condición de servicio continuo, el régimen de refrigeración, la temperatura ambiental, nos definen el raíz de temperatura de los devanados y después vienen sus valores de potencia. Es muy común que cuando nos dicen en un transformador zigzag que tenga una potencia en kVA, que realmente es kVAR, porque es la potencia reactiva que puede manejar en limitación, más una potencia de servicio, es que ese propio transformador zigzag tiene tres bobinas más acopladas magnéticamente para poder sacar potencia como transformador de servicios auxiliares. Es decir, que es muy clásico en estos sistemas utilizar estos transformadores zigzag también como transformador de servicios auxiliares. De igual forma, señores, se nos indica un nivel de voltaje de alimentación, es la tensión primaria del transformador zigzag, y se nos dice cuál es la corriente limitante. Fíjense que en operación continua nos pueden decir cuántos amperes de corriente desbalanceada puede manejar. Lo que ellos nos indican como el short time es la corriente limitada, 300 amperes a 5 minutos, y en un ciclo de trabajo de una hora, cuánto es la corriente de servicio que nos pudiese dar a esa corriente continua. Después el fabricante nos indica un valor que es la impedancia de secuencia cero. Esta impedancia que nos dicen 57,7, que es por fase con una tolerancia, no la podemos agregar, señores, directamente en el software. Porque si yo, por poner un ejemplo, yo a este transformador zigzag le agrego esa impedancia que me dicen ellos directamente de 57,7, él no me va a limitar la corriente que yo tengo, porque la corriente limitante depende de la relación de impedancias de la red con respecto a la relación de corriente que yo desea limitar. Es decir, si yo acá esto le colocara los 57,7, fíjense que yo básicamente realmente tengo es una corriente limitada de 1384 kiloamperios. No tengo ciertamente la corriente limitada que me hablan ellos de 300. Entonces, ¿cómo nosotros podemos especificar ese transformador zigzag? Vamos a verlo a continuación. La metodología es importante que la tengamos en cuenta, voy a poner esto por acá, que la tengamos en cuenta en base a la IEEE C5732 y a la IEEE C62.92.1 y 92.4. Fíjense que lo primero que nosotros debemos hacer es, podemos indicar, bueno, en esta hoja que se tiene parametrizada, debemos indicar los datos del sistema. Tenemos primero, el tipo de aplicación, si es un sistema de una subestación, es un switchboard, es un transformador de potencia o es una línea de media tensión.
En este caso ponemos una subestación para el ejemplo, donde tenemos 100 MVA con un factor de servicio de 1 por unidad. El voltaje lo colocamos en 30, el voltaje de alimentación en 30, el voltaje de operación pudiese ser 0,9 en por unidad o pudiese ser 0,95. Eso lo que me depende es la corriente nominal del sistema. Le vamos a colocar que está en, por poner un ejemplo, 0,95 como peor condición. Podemos indicar la frecuencia, C50 o 60 Hz, la altitud, porque recuérdense que eso es un parámetro que también se especifica. El fabricante siempre nos indica a qué altitud máxima y temperatura puede este equipo operar. Indicamos el tipo de sistema, se conecta en un sistema trifásico, digamos, sin neutro, es un sistema artificial, por eso no le colocamos neutro, el tipo de eficiencia y el factor de potencia. Esto nos da un valor de corriente que se maneja para esta potencia y para este nivel de tensión. Esta potencia muy bien puede ser la de un transformador. Si el transformador es 25 MVA, yo le puedo colocar 25 MVA y nos daría la corriente resultante. Después es bueno que nosotros indiquemos cuánto es el desbalance máximo de voltaje que está establecido en la norma NEMA MG1 y en la ANSI 84.1. Ese nivel de desbalance de voltaje lo podemos tener desde un 0,5% hasta un 5%. Entre más desbalance de voltaje yo coloque, es cuánta corriente yo quiero que el equipo maneje en condición de carga desequilibrada, especialmente cuando lo utilizo para aplicaciones de servicio. Por eso es que aquí él nos indica, cuando él nos indica en la corriente del neutro o corriente continua, es cuánta corriente desbalanceada quiero yo que maneje. Y fíjense que aquí es muy interesante que aunque este no me permite manejar corriente desbalanceada, me tiene transformador de devanado de servicio, que es devanado auxiliar para potencia, que nos los indica acá. Entonces ya vamos a ver cómo se traduce eso. Por poner un ejemplo, para este yo lo voy a colocar 5%. Después fíjense que yo le tengo que agregar la corriente de carga. Si yo quisiera que él tuviese un devanado auxiliar, yo le puedo decir, como en el caso de esta aplicación, que quiero un devanado de 250 kVA. Le agregaría acá 0,25 MVA. Le puedo agregar que me maneja un contenido armónico en particular. Eso también lo pueden manejar los transformadores zigzag que puedan manejar corrientes armónicas. Se les define un factor K para esta característica. Yo le puedo poner que maneje una corriente armónica que pueda ser 0% del THD en corriente, que es el Total Harmony Distortion en corriente, menos del 15%, entre el 15 al 33%, entre el 33 al 45 o más del 45. Yo le voy a poner, por poner un ejemplo, entre el 15 al 33. Le debo indicar cuál es la relación de cortocircuito de la red. Fíjense que si yo quisiera agregar eso en mi software de simulación, que yo le puedo pedir a la red que me diga cuál es el equivalente de Thevenin visto en la falla. Yo pudiese acá sin ningún inconveniente pedirle directamente acá que me dé básicamente lo que sería el short circuit impedance del sistema. Ya lo vamos a buscar acá. Aquí está. Yo le puedo decir que él me indique acá eh, la resistencia y la reactancia del sistema visto por la impedancia de Thevenin y me dé también la relación X entre R, que no me la puede dar acá. Bueno, la podemos calcular igual nosotros R entre la X, pero pudiésemos tenerla acá. Aquí la tenemos. Ok. Entonces, fíjense que para esta falla, yo tengo una X entre R de 36,91, es decir, que tengo una R de 0,042 y una X de 1,541. Estos datos los podemos agregar, tanto la R como la X. Disculpen, la R es 0,042. La, disculpen, la X es 1,541. La tensión homopolar del sistema natural sin la reactancia es
28,044. Y fíjense que él ya nos da la relación X entre R y la relación de impedancia y cuánto es el nivel de corto en grandes rasgos trifásicos para esa condición del sistema, que también pudiésemos corroborarlo acá. Si nosotros acá hacemos una falla trifásica, fíjense que la falla nos da 18,19. La variación la pudiésemos tener en las impedancias vistas. Vamos a verificar. Ah, claro, la falla anterior no nos sirve esos valores porque eran las fallas de secuencia positiva de la falla monofásica. Vamos a agregar un segundo acá los valores de la falla de trifásica, y nos vamos acá en impedance y colocamos esto acá y colocamos esto acá. Ok, le damos OK. Ya, disculpen, vamos a colocarle esto que nos coloque las unidades. Ok, tenemos 0,04154. No es muy similar. 0,04154. Entonces, en grandes rasgos, estamos teniendo una condición de falla que está en el orden de 12368 y posterior a la condición de falla, le podemos decir que mi reactor esté sólidamente puesto a tierra a través de una inductancia, puesto a tierra a través de una resistencia o puesto a tierra a través de una bobina Petersen. Le podemos decir que puede estar puesto a tierra a la condición que nosotros deseemos. En este caso yo lo voy a poner que esté sólido. Le podemos poner la corriente limitante. En este caso le ponemos 300 amperes. Le podemos decir cuánto es el grado de, en el caso que yo no le pusiera corriente limitante, yo le pudiese decir, mira, yo quiero que me asumas el 90% de la corriente de falla que me estás indicando, que es un 90%, que es un 120%. Eso se lo pudiésemos indicar. Como yo le quiero colocar en este caso corriente de falla limitante, le colocamos 0,3. Y fíjense que en grandes rasgos, para que la modelación me diera a mí, a esa corriente, la condición que yo deseo de limitación, yo no pudiese tener un reactor de 57,7 ohmios por fase, porque este 57,7 es los ohmios vistos por pares de bobinas individualizados como se modelan en el ATP. Pero en los software como el ETAP y como el Deep Silent, yo le tengo que dar una impedancia homopolar equivalente. Es decir, que si a esto yo le agrego los 277 ohmios, eh, hago la falla monofásica. Fíjense que me da exactamente los 300 amperes, porque tengo que tener la impedancia equivalente. No puedo agregar la impedancia que me da el fabricante. Mucha gente comete el error que agrega acá los 57,7 que dice el fabricante y cuando se simula directamente lo que nos está dando es una corriente, en este caso la 3 y sub 0, 1384 amperes. Entonces, con esto validamos el modelo. En mi sistema, directamente, podemos calcular ya el COD, que es una cosa intrínseca. Fíjense que nos da 208. Eso lo podemos corroborar también con el software, porque si yo divido en grandes rasgos la fase sana, que es 46,76 entre 17,32, que es el voltaje línea tierra natural, me da 2,70. Entonces, está en sintonía eh, el COP con ligeras variaciones a las condiciones del sistema. Si esto está mayor a 1,3, es recomendable garantizar una menor Z0 en el transformador zigzag para ir reduciendo ese valor. También debemos indicarle cuál es el tiempo máximo de la corriente de desbalance, que lo suyo puede ser 10 segundos. Podemos tener
60 segundos, 600 segundos o de forma continua, que es lo que más se busca. La ITHR en el porcentaje debe ser de 90 amperios y fíjense que la cargabilidad del equipo está al 169% en condición de desbalance. Es decir, que nosotros acá pudiésemos reducir la condición de desbalance del sistema que maneje, por poner un ejemplo, un 5%. Con todo y eso tenemos una elevada condición de desbalance, entonces lo que podemos hacer es o le quitamos resolución de o le reducimos la corriente de carga adicional. Con esto, fíjense que si nos sigue dando una cargabilidad muy elevada, entonces lo que nos queda es básicamente o incrementamos la potencia del sistema o directamente reducimos la cargabilidad externalizada que se tiene. Fíjense que nos sigue dando extremadamente elevado, entonces lo que podemos hacer acá es quitarle y verificar que la condición que se le esté dando sea la menor posible para que no tengamos una elevada condición. Esto es muy importante siempre verlo, que nosotros la condición de desbalance y la condición de cargabilidad de la máquina no supere a la corriente térmica asignada máxima del equipo. Después tenemos las condiciones de aplicación finales, cuál sería la potencia que tuviese que considerarse ese transformador zigzag, el nivel de voltaje, la corriente térmica adecuada, la detección de limitación de corriente, cuál es la impedancia equivalente, no la impedancia directamente vista que me da el fabricante, porque el fabricante me da es la de, valga la redundancia, la de fabricación. Nosotros debemos tener la equivalente. Le podemos indicar una clase de refrigeración. Muchas veces se pueden comprar transformadores secos o con algún régimen de refrigeración aplicativo. El grupo vectorial de conexión. Y ya aquí para el nivel de tensión nos da el nivel de aislamiento conforme a la C57.32. Si tuviésemos algún tipo de limitación, también nos los indicaría. Si se los fuéramos indicado en este caso. Si nosotros quisiéramos que fuera, por poner un ejemplo, puesto a tierra a través de una resistencia, nos indicaría cuál sería la resistencia para esa corriente de limitación. Si yo le quiero colocar 1 kA, la resistencia cada vez va a tener que ser más pequeña. Si yo por lo general quiero, digamos, limitar menos corriente, la resistencia sería más elevada. Sería el comportamiento en el caso de la resistencia de aplicación. El sumario de aplicación serían los datos del sistema y las características del transformador zigzag dimensionado y seleccionado. Bueno, señores, espero que haya sido, eh, digamos, adecuado, ameno y útil las recomendaciones y los tips y el detalle que hemos visto de los zigzag transformes, no solamente en aplicaciones fotovoltaicas, sino en aplicaciones generales. Muchísimas gracias. Bien, estimado, muchas gracias también por el tiempo, por todo el análisis emprendido el día de hoy. Más bien quisiera saber solamente si tuviesen algunas consultas, alguna duda de repente a todos los participantes para que nos pueda apoyar un momento. Si tuviesen alguna consulta, alguna pregunta, estimados, de repente. ¿Quedó todo claro, quizás? Bien, en este caso, justamente, bueno, también el día de hoy vamos a hacer la presentación del programa y bueno, creo que todavía no hay ninguna consulta. A ver, ¿puedes apoyar, Elvi? Perdón, Kelly, disculpe, no te copié, estaba un poquito intercortado. Sí, quería que me apoyes para ver si hay alguna pregunta, alguna consulta de los participantes mientras que estoy haciendo la presentación del programa.
Sí, estimados ingenieros, nos comentan si hay alguna consulta, alguna duda, sí, por favor, para poder resolver, ya que el docente todavía está dentro de la sala. Nos comentan, por favor, pueden mandar su consulta, encender su micrófono o mandarla por el chat, ¿sí? Muy bien, creo que no hay ninguna consulta. Kelly, puedes iniciar ya con la presentación. Bien, Elvi, ¿se ve la presentación del programa? Sí, sí se ve, correcto. Perfecto. Bueno, en este caso quisiera agradecer, en este caso al expositor por justamente tomarse el tiempo de poder brindar este excelente taller técnico. Y solamente ya para culminar, estimado, quisiera saber, o bueno, en este caso quisiera que usted me pueda brindar simplemente un énfasis por qué tomar el programa que el día de hoy justamente Greener está presentando, que es diseño integral del sistema de puesta a tierra, ¿no? En realidad quisiéramos que usted nos pueda apoyar de repente con una breve reseña, ¿por qué tomar este programa de especialización? Sí, claro. Fíjense, compañeros, tomar un programa de especialización de puesta a tierra es adecuado porque da una visión bien amplia y global de distintos aspectos de los esquemas de puesta a tierra a nivel internacional. También visto bajo la óptica y la experiencia de distintos expositores con experiencia en distintos rubros de los sistemas eléctricos. Digamos, el grupo de expositores, de instructores, tienen experiencia en sistemas de potencia, en sistemas industriales, en instalaciones renovables. Hay que entender que las redes eléctricas en el siglo XXI están cambiando drásticamente, ya no son los sistemas que estuvimos analizando a nivel universitario hace 10, 20, 30 años atrás. Son redes cada vez con mayor penetración electrónica, con comportamientos de menores intensidades de cortocircuito contribuyente, con muchas distorsiones armónicas, y hay que ir robusteciendo y incrementando las habilidades y las herramientas de conocimiento que nos permitan estar en punta y en vanguardia a las necesidades que establecen estos nuevos sistemas. Perfecto, ingeniero Yadir. Justamente, bueno, tengo una consulta, ¿no? Acá me indican, todas las plantas solares tienen conexiones de transformadores en zigzag. Si fuera así, ¿por qué dichas plantas tienen dicha conexión? Sí, fíjense, no todas las plantas tienen estas conexiones, pero sí la mayoría, especialmente las europeas. Y tienen esta conexión es porque una de las necesidades que hay es garantizar de que la conexión de la planta a la red eléctrica sea por medio de un devanado en delta, para que todas las fallas que sucedan a tierra en el lado de la planta queden únicamente afectando a la planta y no se trasladen hacia el sistema de transmisión eléctrica. Y las fallas a tierra que puedan haber en el sistema de transmisión eléctrica no se trasladen hacia las plantas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando lo dejamos en deltas y no le colocamos un transformador zigzag, no podemos controlar esas sobretensiones de falla tierra que nos afecten al sistema y no podemos de igual forma garantizar una detección selectiva a tiempo. Por eso es que la combinación entre la delta de el desacople de fallas a tierra entre la transmisión y la planta, más el transformador zigzag para poder discriminar esas condiciones de falla es una de las soluciones más adecuadas. Hay otro tipo de esquemas que se utilizan también en algunas partes de Estados Unidos, que es el esquema estrella-estrella, que es una de las cosas que hacen los americanos. Colocan un transformador con una estrella viendo hacia la transmisión y una estrella viendo hacia la planta. Como ahí van a haber un intercambio de corrientes homopolares entre la planta y la transmisión o la red de transporte, se tienen que hacer esquemas de protecciones que discriminen a velocidades de tiempo muy altas las fallas a tierra en la planta sin trasladar esa afectación a la red de transporte. Bien, muchas Gracias. gracias, ingeniero Yadir. Ya para finalizar con las consultas, hay también una consulta del ingeniero Humberto Pillasawa que dice, en sistema fotovoltaico de potencia pequeñas, ¿es necesario instalar un transformador zigzag? No, en los sistemas fotovoltaicos domiciliarios, el clásico sistema fotovoltaico domiciliario, no hace falta
porque como son sistemas en la mayoría off-grid, no están trabajando, no están vertiendo o no están inyectando potencia a la red, sino es para un autoconsumo propio. eh, el sistema en el lado de corriente alterna del inversor tiene un esquema de conexión a tierra puesto sólidamente para poder garantizar una detección eficiente de los esquemas de protección. Cuando tenemos sistemas fotovoltaicos que vierten energía a la red, que inyectan potencia a la red, sí es necesario plantearnos de forma recomendativa o esquemas de protecciones que discriminen estas condiciones bajo esquemas estrella puestos a tierra. Hay veces que también se combina la estrella de la planta limitada por una resistencia, la estrella de la transmisora directamente a tierra, o lo más recomendativo, una delta viendo hacia la planta solar con un transformador zigzag y hacia la red de transporte una estrella sólidamente puesta a tierra. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Yair. Bueno, justamente ya veo que ya no hay ningún tipo de Gracias. consulta, más bien de mi parte, Greener queremos agradecerle por toda la experiencia brindada el día de hoy, por este excelente taller técnico. Estoy seguro que todos los participantes están llevando gran conocimiento y bueno, esperamos poder entablar nuevamente otra reunión para poder seguir fortaleciendo todas las expectativas que nuestros participantes tienen justamente con este programa. Quiero agradecerle, ingeniero Yaduir, justamente por el tiempo brindado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto y un placer trabajar con mis amigos de Greener. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga muy buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un placer. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego.